tenemos el agrado, ¿no es cierto?, de iniciar nuestras jornadas de historiografía, ¿no? Son las 30ª ya, ¿no?, primera jornada de historiografía en una larga secuencia que hemos tenido anualmente aquí en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y cada una de ellas, ¿no es cierto?, las hemos ido dirigiendo a intereses particulares, efectivamente, del campo historiográfico, aunque en algunos momentos también se puede cruzar ese campo historiográfico con los estudios de geografía, historiografía y geografía, ¿no? Sobre todo la geografía histórica en algunas condiciones. Y esta primera jornada, ¿no es cierto?, de este año, hemos querido elegir, ¿no es cierto?, este año para poder dialogar con ex estudiantes nuestros, ¿no es cierto?, que han tomado el camino de la historiografía. Hay distintos estilos en nuestro camino de historiografía, ¿no es cierto? Para esta primera experiencia, ¿no es cierto?, de diálogo con nuestros ex estudiantes, aparece uno de los grandes nuestros, ¿no es cierto?, que es Manuel Lagos Mieres, del cual ya voy a referir parte de una breve biografía, ¿no es cierto?, de Manuel. Así que bienvenido, Manuel Lagos Mieres, ¿no?, Muchas gracias. a esta jornada de diálogo abierto, ¿no es cierto?, como corresponde, pero también están presentes acá, ¿no es cierto?, un docente de geografía de nuestro departamento de Historia y Geografía, que es Rodrigo Rocha, ¿no?, Pérez, ¿no?, que aunque sucedió así como sucedió, ¿no es cierto?, ¿no?, ambos, tanto Manuel como Rodrigo, comparten un espacio común, un espacio muy común que yo al final logré, ¿no es cierto?, establecer las conexiones, ¿no? Tanto Manuel como Rodrigo son inmensos sanbernardinos Así es. de la zona sur de Santiago, que antes era más bien campo, porque hoy día está más conurbado, ¿no es cierto?, San Bernardo, y ambos están involucrados también en un lugar de San Bernardo tan fundamental como fue la maestranza, ¿no es cierto?, de ferrocarriles, ¿no? No voy a seguir indagando sobre los gustos futbolísticos, pero ya veremos, ¿no es cierto?, que yo creo que comparten también por ahí una pasión de San Bernardo que le ha ido muy bien últimamente, al revés del profesor, que mi amado y queridísimo Wanders, ¿no es cierto?, estamos en una condición menor y ustedes están en una... Bueno, mientras ustedes suben, nosotros nos sostenemos todavía en una experiencia a medias, ¿no? Así que bienvenido Manuel, bienvenido Rodrigo, y luego entonces dos estudiantes tesistas nuestros, ¿no?, Francisco Gallardo y Sergio Barrientos, ¿no?, que también han seguido un camino equivalente, ¿no es cierto?, al que ya hace un tiempo ya emprendió el gran Manuel. Nuestro querido Manuel Lagos, entonces Mieres, San Bernardino, como lo dije en un comienzo, ¿no?, que hoy día debe saber, ¿no?, que su cerro, frente al cual vivió, ¿no es cierto?, está nevado. El Cerro Chene en este momento está nevado, me lo contó Rodrigo, ¿no es cierto?, y sabrá Manuel, ¿no es cierto?, que hemos contado con eso. Yo estoy contento también de haber visto una foto, porque estoy aquí en Santiago, pero una foto del cerro que siempre miro desde mi casa, ¿no es cierto?, que es el Cerro La Campana, ¿no?, en la quinta región, ¿no? Y también está nevado La Campana, ¿no es cierto? Así que tenemos la suerte de tener estas lluvias que, bueno, que son bienvenidas, excepto nosotros la gente que sufre a veces estas lluvias, que son para otras personas con menos medios, ¿no es cierto?, también son tragedias, pero necesitamos, ¿no es cierto?, lluvia, y necesitamos un poco de nieve también, ¿no? Don Manuel, es importante decir algunos datos de Manuel, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de su vida, porque yo creo, ¿no es cierto?, que es importante el lugar desde el cual uno enuncia, ¿no?, la historia, la historiografía en este caso, ¿no? Ese lugar, más allá, ¿no es cierto?, de nuestros mundos deseados, de nuestra infancia, de nuestra juventud, en algunos casos en buenas condiciones, en otros casos en condiciones más adversas, depende de cada cual, ¿no es cierto? Aún en toda condición posible, ¿no es cierto?, ese es el mundo que nosotros llevamos, ¿no es cierto?, y desde el cual a veces pensamos y desde el cual escribimos, ¿no es cierto?, lo recordamos, lo llevamos en nuestra memoria y nos impulsa ese lugar de enunciación. Y ese lugar de enunciación muchas veces hay que hacerlo evidente, ¿no? Hay que hacerlo patente, porque no escribimos en el vacío. Nosotros estamos en el río de la historia, bañados por la historia, ¿no es cierto? No somos capaces, ¿no es cierto?, de salir del río y sentarnos a un costado, porque la vida es la vida, nos incorpora, no nos salimos de nuestra vida para escribir la historia, no nos salimos tampoco de nuestra cultura para escribir la historia,
no salimos de la propia historia, ¿no es cierto?, para escribir de la historia. Somos parte de esa historia, somos parte de esa cultura, somos parte de esa vida. La historia se escribe, por lo tanto, desde lo que uno llamaría desde un interno, desde nuestro presente histórico, que sigue estando en gerundio, ¿no es cierto?, sucediendo, ¿no?, hacia esos pasados que intentamos descubrir, ¿no? La gracia, ¿no es cierto?, de Manuel es que efectivamente él emprendió un camino muy significativo, como lo diría también el gran Thoreau, ¿no es cierto?, ¿no?, en el sentido de que emprendió una obra significativa y no necesariamente, como se dice hoy día en el campo historiográfico, de ese productivismo de competición. No nos referimos a eso, Manuel. Se trata, ¿no es cierto?, de un trabajo con sentido, significativo para él, ¿no es cierto?, y también significativo para nosotros, por algo, ¿no es cierto?, hemos buscado esta entrevista, que significa, ¿no es cierto?, la búsqueda de la investigación hacia el pensamiento libertario, pero también hacia la práctica libertaria. El pensamiento libertario no se entiende sin práctica, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no? El pensamiento libertario o anarquista no se entiende desde una ética de esa vida, ¿no? No se le ve tampoco desde la orilla, no nos salimos del río de la historia para mirar ese mundo, sino que para entender ese mundo hay que practicarlo. Y yo sé que Manuel, ¿no es cierto?, sigue ese camino. La última vez que nos vimos directamente fue en Valparaíso, cuando él lanzó un libro notable, ¿cierto?, acerca de un personaje que yo intuía, ¿no es cierto?, hacía mis saludos de reverencia solamente, ¿no es cierto?, frente a la memoria de ese personaje brillante, ¿no? Pero Manuel fue capaz, ¿no es cierto?, de, como un rapsoda, ¿no?, en el mundo griego la palabra rapsoda significa el tejedor, ¿no es cierto?, como un rapsoda supo tejer, imbricar, tramar, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, tomar las hebras de una vida del gran Giovanni de Marchi, que ya lo conoceremos en Chile como Don Juan de Marchi, ¿no es cierto?, ¿no?, un hombre inmensamente itinerante, ¿no?, que llegó en algún momento a este territorio y permaneció en él, ¿no es cierto?, y Manuel nos dijo, ¿no es cierto?, que se había quedado para siempre en nuestra tierra porque efectivamente está enterrado en Valparaíso, ¿no es cierto? Pero eso lo descubrió Manuel, ¿no es cierto?, con su investigación, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo parte de la familia, los descendientes del gran Giovanni de Marchi, ¿no? Finalmente, decir lo siguiente, antes de entrar propiamente en diálogo nosotros con Manuel, podría alargarme mucho más, pero tenemos un tiempo acotado para nuestro momento, ¿no? Para Manuel, ¿no es cierto?, lo importante es decir que la historiografía, tanto como un oficio que conduce a la educación, ¿no es cierto?, como un oficio que conduce también a la indagación, en la investigación, la historiografía para Manuel ha sido un camino, ¿no es cierto?, literalmente un camino, ¿cierto?, porque el camino para seguir los indicios, las huellas, ¿no es cierto?, los signos de estos pensadores y hombres de práctica de vida, ¿no es cierto?, anarquista y libertario, ha sido eso. La vida de ellos es impresionantemente, ¿no es cierto?, basado en una itinerancia. Casi todos son viajeros, uno diría, ¿no? Hay una coincidencia, ¿no? Tal como Manuel escribe una historiografía, yo me atrevería a decirlo así, lo comentaremos ahora, ¿no es cierto?, desde el camino, ¿no? Es una historiografía que se hace en el caminar, al mismo tiempo que se camina, se teje y se imbrica un texto, ¿no es cierto?, se indaga, ¿no?, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ese caminar y esa itinerancia le permite a Manuel constituir una escritura, ¿cierto? Es una escritura del camino, pero la escritura cuando uno está escribiendo también es un camino, ¿cierto? Literalmente uno camina, se traslada en el espacio, como le gusta decir a don Rodrigo, ¿no es cierto?, que es geógrafo, ¿no? Pero al mismo tiempo ese camino, ese recorrido, se transforma en un recorrido de la pluma, en un cuaderno, ¿no es cierto?, o en una pantalla hoy día, ¿no es cierto?, de computadora, ¿no? Así que yo, lo primero que quisiera abrir, ¿no es cierto?, para el diálogo con nuestro querido y recordado exalumno, pero también actual y vigente, ¿no?, investigador como Manuel Lagos Mieres, es efectivamente preguntarle por esa experiencia de oficio. Y cuando digo oficio, ¿no es cierto?, me remito fundamentalmente a esa tradición artesanal de un trabajo, ¿no? Una historiografía que se hace desde un hacer práctico, ¿no es cierto?, desde un hacer que intenta buscar indicios, a veces huellas, ¿no es cierto?, ¿no?, archivos en algunos casos, ¿no es cierto?, ¿no?, de distinto tipo para este campo, ¿no es cierto?, libertario, ¿no? Pero también en ese camino, uno diría, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de encontrar lugares, ¿no? El pensamiento libertario y el pensamiento anarquista
tiene archivos, pero también, ¿no es cierto?, el anarquismo siempre se realizó en lugares concretos, ¿no? No solo los talleres de las impresoras o de las antiguas imprentas, ¿no es cierto?, de Chile, gran, ¿no es cierto?, gremio que generó, ¿no?, un pensamiento de este tipo, ¿no?, sino que también en ese camino uno busca al mismo tiempo lo que uno denominaría las rutas de estos hombres libertarios, ¿no? La ruta de Giovanni de Marchi, que podría ser un primer ejemplo que nos podría dar Manuel, fue una ruta larga, ¿no? Partiendo desde Italia, un migrante italiano que fue expulsado, ¿no es cierto?, pasó por Francia, ¿no?, luego en España haciendo acciones, ¿no es cierto?, bueno, quedando registrado en varios archivos, ¿no?, policiales, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya, ¿no? Marruecos, que eso yo no lo sabía, ¿no es cierto?, que cruzó a Marruecos el gran Giovanni de Marchi, Brasil, Argentina, la Patagonia, ¿no?, contemporáneo de otro de los grandes, ¿no es cierto?, italianos, que fue Enrico, ¿no es cierto?, Malatesta, ¿no? Pero en fin, ¿no es cierto? Manuel, ¿de qué modo nos podrías abrir entonces hoy día tu, tu vida, tu camino, ¿cierto? Como camino historiográfico, a partir de tu experiencia de búsqueda, de oficio de búsqueda, de indagación, ¿no es cierto? Que se abrió probablemente con tus primeros estudios cuando ingresaste a la Metropolitana, que fue el año 1999, ¿no es cierto? Egresaste el 2003 con una tesis sobre un tema vinculado, ¿no es cierto?, con el mundo hispánico, ¿no? En el siglo XX, el año 34, ¿no es cierto?, la revolución, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, a partir de eso hiciste un magíster también en la USACH, pero más que estos grados y estos estudios, fue la apertura a un camino que yo lo encuentro, ¿cierto?, un camino que no está en lo productivo competitivo, como hoy día se acostumbra mucho en la historiografía, sino que también está más bien en el campo de lo significativo, es decir, la unión tuya, tu unión ética, de vida, oficio e investigación. Adelante, Manuel, ¿no es cierto? Bueno, agradezco enormemente la invitación. Muy contento de poder estar en esta tertulia y conversar con ustedes. Eh, claro, efectivamente, esto es un camino que uno elige a partir de, primero, en primera instancia, de una necesidad vital de uno. Y esa necesidad dice relación con las mismas experiencias que uno ha tenido, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia? Es eh, el vivir, digamos, en una sociedad, en un contexto histórico en el cual nosotros, nuestra historia, nuestra identidad, no la encontramos, no está, no aparece visibilizada, eh, aparece negada por la historia oficial, aparece eh, totalmente ajena a lo que es nuestro ser, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad, en primera instancia, es que uno elige un camino. ¿Por qué uno siempre, bueno, después me vine a dar cuenta, pero claro, ¿por qué la elección de estudiar historia? Eh, Interesante, no era porque digamos, por algo, digamos, relacionado con lo académico, no era relacionado digamos, con mantener el contexto tal como está, era precisamente por cambiarlo y por encontrar esa identidad y esa historia, que es la historia nuestra, verdaderamente nuestra, perdida, ¿no? Que no te la enseñaba la historia oficial, que no te la enseñaban en ninguna parte. Entonces esa fue una de las primeras aristas, digamos, por las cuales yo me fui vinculando con la historia, con la historiografía, ¿no? Pero claro, Por en ahí, este Manuel, camino, Manuel, afirmaste, ¿no es cierto?, que uno de los primeros incentivos para esta búsqueda fue la lectura en tu infancia, exactamente, vinculada a la adolescencia, la lectura de Manuel Rojas, ¿no? justamente iba a eso. Sí, Ya. precisamente ese reencuentro, esa
abertura, digamos, esa ventana hacia la libertad que proponía Manuel Rojas, que propone en sus lecturas, fue un gran impulso en este camino, ¿no? Impulso en este camino. Nosotros en ese entonces estamos hablando de un San Bernardo de los años 80, fines de los 80, donde no ocurría prácticamente nada y donde no había más entretención ni más horizonte que el circular por las calles vacías, aburridas, eh, que uno creía sin historia y, y en decadencia, ¿no? Estamos hablando de un pueblo rico en una cultura obrera de Obrera. antaño que se fue deteriorando producto del cierre de la maestranza, eh, que estamos hablando de ese contexto en realidad. Y claro, pues, Manuel Rojas fue una ventana abierta hacia eh, ese encuentro con la libertad y ese eh, indagar y el preguntarse qué hay más allá, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Manuel Rojas fue un gran artífice eh, de este camino, ¿no? Correcto. Luego vinieron los viajes, ¿no? Vinieron los viajes, estamos hablando ya, salía del liceo, eh, los primeros años de universidad, en donde uno comenzó a viajar, primero por todo Chile, luego por Sudamérica. En esos viajes a mí me tocó ir a, y ahí empieza realmente una relación, digamos, una relación con una idea, que fue un viaje a Buenos Aires. Buenos Aires. En Buenos Aires uno va conociendo ciertos grupos, en ese entonces estaban muy en boga los grupos, las ocupaciones, ¿no? Sí, Ocupaciones, etcétera. Uno va de ocupación en ocupación. En todas te van recibiendo de alguna forma bien. En todas tú vas compartiendo lo que tú traes y a su vez vas recibiendo lo que ellos te pueden proporcionar. En una de esas vueltas me tocó ir a quedarme por varias semanas en una biblioteca muy antigua de Buenos Aires, de los años 30, de 1930 más o menos, en la José Ingenieros, ah, ah, atendida en ese entonces por José María Piñol, todavía me acuerdo, inmigrante catalán, un viejito en ese entonces ya José María tenía 76 años. Imagínense, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, 2002 creo, después del gran estallido. claro. Y José María, a mí me tocó vivir esas 2 semanas con él. Era muy particular porque, aparte de saber un montón de anarquismo, y manejar él tenía prácticamente un diccionario biográfico de todos los ácratas de, de Argentina. Te pueden creer, Pero son un muchos. cuadernito, era un cuadernito solamente, era un cuadernito gigante que él tenía todos los datos y era impresionante. Sus charlas de amanecida y realmente muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y de una calidad humana tremenda. Él dormía en la mesa, recuerdo. Dormía en una mesa, en la mesa de la biblioteca. ¿Me pueden creer? Porque tenía un problema en la espalda, en la columna, entonces a él le servía lo duro. Y por eso se tiraba en la mesa y bueno, yo me tiraba abajo. Ahí dormía. Esa era muy particular. Qué Eh, maravilla. de modo que eso fue yo espero alguna vez escribir sobre él. Estoy muy agradecido de ese personaje, porque fue realmente lo que, junto con Manuel Rojas, me abrió esa puerta de esta idea, ¿no? De esta idea que era todo un mundo para mí. Era Oye, todo pero él era de los llegados republicanos a Argentina. no, No, él era de una familia catalana que llegó mucho antes. antes. Ya, ya, Llegó ya. mucho antes, Perfecto. sí, Claro. llegó mucho antes. Era ácrata de antes de De antes. Argentina. Claro. Y claro, José María eh, murió 3 años después, eh, dejando un tremendo legado, generaciones formadas, Claro. generaciones. Y dentro de eso yo me considero uno más
de esa playa de personas que compartieron, de espíritus inquietos que compartieron con ese gran hombre. claro. Y bueno, a través de eso también Pero además, por muchas razones, ese era el lugar de origen también de Manuel Rojas, po. Manuel Rojas fue exactamente, nacido, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, exactamente. claro. De hecho, uno Claro, de los temas que más conversábamos con José María era precisamente las novelas de Manuel Rojas. claro. Él precisamente me fue orientando también en que algunos o muchos de los personajes efectivamente eran ciertos y él tenía los datos ahí. Por ejemplo, Modesto Yarzún, un mecánico que se fue para allá, o Triviño, eh, bueno, eh, era uno de los temas predilectos en nuestras charlas, ¿no? Sí, De modo que el viaje y este descubrimiento me abrió todo un mundo a mí, todo un mundo que era una verdadera, más que una idea, porque uno puede hablar de ideas, pero si no hay praxis, claro. no, no tiene sentido, No ¿no? tiene En sentido. cambio, te daba la posibilidad de tú mismo ir practicando esas ideas, porque el anarquismo también es un cambio desde la vida cotidiana, es un cambio desde el hoy y desde nuestro presente. Entonces, eh, eh, la aventura comenzaba ahí, comenzar a vivir nuestra propia utopía, Claro, nuestra propia eh, forma de ir cambiando este asunto. sí, Entonces, claro, pues ahí, entre otras cosas, eh, me hice vegetariano, por ejemplo. De ahí, bueno, comenzó una serie de procesos y de introspecciones también, porque uno en sí venía lleno de vicios y plagado de una mentalidad tradicional, ¿no? Que es claro, la mentalidad que te inculcan tus mayores, la mentalidad que te inculca el mismo mundo del trabajo en el cual predomina la cultura popular. Entonces, en ese marco, obviamente uno está saturado de, de elementos que quizás no corresponden a un espíritu que quiere o que tiene ansias de cambiar el sí. mundo, de construir un hombre nuevo, ¿no? Desde esa perspectiva comenzó todo un aprendizaje para mí y ese aprendizaje todavía obviamente estamos, yo creo que no vamos ni a medio camino, Mm, ¿no? Porque es un aprendizaje constante. Por ahí decía José Domingo Gómez Rojas, antes de ser, digamos, cuando era interrogado por el juez, ¿es usted anarquista? Y él decía, no, no me considero anarquista, porque el anarquismo es un camino, es un camino a elegir, no es que yo pueda considerarme tal, no soy digno de tal palabra, ¿no? De tal concepto. Entonces, yo creo que por ahí va, es un cambio que debe partir de nosotros mismos. claro. Es un camino en apertura, ¿no es cierto? Apertura, Constante. claro, Claro, sin en duda, apertura. sin duda. Y, y Exactamente. luego, y luego el mundo de la investigación histórica. Bueno, el mundo de la investigación histórica es, desde ese punto de vista, es un complemento hacia esto. Es, un, es, un, es una herramienta sumamente importante, efectiva, eh, tras la cual uno puede ir consolidando esto y puede ir aprendiendo y escarbando y descubriendo distintas aristas de este submundo, o sea, de esta Pero, pero- cultura, ¿no? pero, Porque es una cultura. claro. Pero ahí hay un aspecto decisivo, fíjate, Manuel, en lo que yo te he seguido en las lecturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa obra, ¿no es cierto?, que tú lanzaste allá en la calle Serrano, en Valparaíso, ¿no es cierto? Claro, Eh, em, eh, Hay una relación muy directa, ¿no es cierto?, entre lo que uno podría llamar el lugar de la investigación, pero también el lugar de la investigación en tantos lugares de la vida, ¿no es cierto?, anarquista. Y claro, es un tema que es decisivo, porque uno dice, esa vida anarquista va a quedar en muchos registros, revistas, folletos,
fotografía, archivos policiales, ¿no es cierto? Todo eso es lo que tú indagas, vas buscando estos indicios y los vas entrelazando, ¿no es cierto? Buscando esas huellas difíciles, porque los anarquistas a veces no dejan muchas huellas, efectivamente, ¿no? Pero Para quedan, nada, esos sumamente registros están, ¿no es cierto? Pero uno dice, ¿no es cierto? Pero también los anarquistas tenían la ética, como lo dije al comienzo, ¿no es cierto?, del lugar, es decir, había talleres, ¿no es cierto? Había ateneos, como alguna vez nombraste también nosotros el Ateneo de Valparaíso, en donde se allegó un chico de 14 años, Salvador Allende, a claro. escuchar, ¿no es cierto?, este Giovanni de Marchi, ¿no es cierto? Había bibliotecas, ¿no es cierto? Había bares, ¿no? Por lo tanto, la investigación, más allá de lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, de los archivos, que ya de suyo son interesantes, también requiere de recorrido para buscar esos lugares urbanos o rurales en otros casos, entonces fundamentalmente urbanos yo diría, ¿no es cierto?, ¿no? O industriales, ¿no es cierto?, si uno más bien se dirige, ¿no es cierto?, a la zona del norte grande, ¿no? O mineros en otras condiciones, ¿no? O en la misma Patagonia, uno diría también otra tradición, ¿no? Pero siempre el anarquismo está vinculado efectivamente a un mundo de concreción. Está De el registro del construcción. archivo, Ah, pero también están los lugares de culto, uno diría, ¿no es cierto?, en donde hay que hacer una memoria. Tú, para Giovanni de Marchi, en Valparaíso, lograste ubicar esa cartografía de Giovanni de Marchi, ¿no? Hablemos un poco también de eso, porque significa, ¿no es cierto?, que la historiografía no solamente es encerrarse en un escritorio, en un exactamente. archivo, sino que también significa salir a buscar gente, lugares, viejas residencias, la tumba, ¿no es cierto?, donde está enterrado, la familia que queda de él. Veamos esta experiencia fascinante tuya, Manuel, ¿no? Claro, en ese marco, efectivamente, pues, efectivamente. Ocurre que siempre el anarquista, por alguno u otro motivo, va a dejar alguna huella, ¿no? En este caso, alguna huella en un periódico, alguna dirección. Eh, Recorrí Bellavista, recorrí Playa Ancha, en busca precisamente de esas huellas, ¿no? Y sucede que en el caso de Marquis, claro, me encuentro con el hotel, eh, que en ese entonces, en los años de De Marchi, era dueño una persona de apellido italiano también. Entonces, como eran italianos, digamos, tenían afinidad, digamos, hablaban. Y esta persona me da algunos datos de los descendientes de esta persona, obviamente, me dan algunos datos de algunos indicios de cómo iniciar esa búsqueda, ¿no? Y en estos azares por ahí me encuentro con una eh, bisnieta de Juan de Marchi, una bisnieta de Juan de Marchi, que es eh, que había vivido en Valparaíso también, que después viajó a Italia, eh, y por azares del destino logro contactar con ella. Después me logro contactar con uno de los nietos de Juan de Marchi en Villa Alemana, eh, y después descubro la tumba. De modo que fue una seguidilla de elementos en los cuales uno invirtió mucho tiempo, eh, recorrí muchas calles, golpeé muchas puertas, pero fue todo un proceso, y no solamente de pocos días, fue más de un año, 2 años, en las cuales yo anduve y todavía sigo buscando. Es un camino que siempre estoy buscando y de distintos elementos, ¿no? De Juan Onofre Chamorro también descubrí la tumba de él. Eh, Fui a Lota también en busca de otro luchador de la época, que es Guillermo Vidal. Por ahí me topé con el sobrino, perdón, con uno de los nietos. Vive el nieto de Guillermo Vidal, uno de los íconos de las grandes huelgas de Lota. Así es. Eh, eh, Me topé con la única hija de Carmen Serrano, una de las pocas luchadoras que se hizo visible en el mundo del movimiento obrero. Claro. Eh, en fin, es una búsqueda que claro, yo
creo que se necesita mucha voluntad, ¿no? Mucho, y ahí va el oficio, ahí va el oficio, porque uno invierte no poco tiempo en esto, invierte mucho tiempo, invierte recursos y sobre todo queda la gratificación de al fin encontrar a estos personajes. Desde ese punto de vista, siento que hay una conexión tremenda entre esa generación, imagínense cuántas generaciones atrás, ¿no? Y yo mismo. Es como si yo mismo fuera, de algún modo, uno más de ellos, y que estoy acá de algún modo para eh, darlo a conocer, rescatarlos del olvido. Sí, Por ejemplo, la tumba de Juan Onofre Chamorro habían pasado años y años y nadie la había visitado. Estaba todo, digamos, con telaraña, con pasto, con musgo, etcétera, etcétera. Fue increíble. El gran agitador de Valparaíso sí. tenía su tumba ahí. Bueno, pero es increíble eso, ¿no? Es, es muy gratificante a la vez. Una verdadera arqueología, una Arqueología, arqueología. exactamente. Claro, claro, Exactamente. Uno va claro, uniendo dato tras dato, dato tras claro. dato. Direcciones, asociando lugares. Sí, Bueno, si asociando afinidades, gustos. Si a este tipo exactamente, le gustaba tal y tal cosa, bueno, por ahí tal vez, ¿no? claro. Mm, Bueno, pero ¿Cómo por ahí, llegaste a localizar el Ateneo de Valparaíso, en donde habría sido el encuentro entre esto que, porque la primera vez que yo oí hablar nosotros de Giovanni de Marchi fue en las declaraciones de Salvador Allende, ¿no? Cuando dice nosotros que claro, su vida se debe a dos personas fundamentales, a su mamá, que no era su madre, ¿no es cierto?, sino que la señora que lo crió, la mamá Rosa, ¿no es cierto? Y él dijo, ¿no es cierto?, erróneamente en ese momento, ¿no es cierto?, de acuerdo a su memoria, porque lo conoció a los 14 años cuando era alumno del Liceo Eduardo de la Barra, ¿no? A un zapatero, dice él, ¿no es cierto?, que era Giovanni Marchi, en cambio era carpintero, según tú lo investigaste, ¿no es cierto?, era era de la carpintero, artesanía efectivamente, carpintero, ¿no? claro, sí, Pero sí. para poder ubicar el Ateneo, ¿también ocupaste una memoria oral o había registro del Ateneo? Había registro del Ateneo. Ah, El perfecto, Ateneo era un lugar, era el lugar, el punto de donde se reunían las vanguardias de Valparaíso en los años 20 y 30. claro, De modo que no fue tan difícil encontrar ese espacio. El Ateneo era el punto neurálgico de la cultura obrera ácrata de ese entonces. claro, Ahí emergían muchas instancias, muchas eh, alternativas de cultura, ¿no? sí, Como eran los cuadros filodramáticos, los grupos teatrales, eh, obras teatrales, presentaciones de libros. Y ese, Juan de Marchi, era uno de sus directores en el año 20, o sea, desde el año 20 al año 26 más o menos, fue uno de sus directores. claro, Ahí mismo, como era un espacio amplio, después se fue achicando, fueron eh, seccionando, pero ahí mismo De Marchi tenía un taller de carpintería. Y al lado, otro ícono del mundo ácrata de esa época que se llama Pedro Ortúzar, este sí era zapatero, ese era tenía su Zapata, taller de zapatería, ¿no? claro, Entonces, estos dos eran muy amigos, eran íntimos amigos. Pedro Ortúzar, que también lo nombra Manuel Rojas, uno de los grandes oradores. Él pensaba que para derribar a los burgueses también se necesitaba ser un gran orador. Entonces, en eso ensayaba y reconocido en toda Sudamérica como un gran orador. En los años 30 estuvo en Uruguay, en los años 20, a fines de los 20 en Argentina. De hecho, y vaya que son buenos oradores los uruguayos, pues, ¿ah? claro, claro, imagínate. Pero increíble Pedro Ortúzar. Eh, Claro, Uno de los grandes amigos de Ortúzar era De Marchi también. claro. Viajaron junto a Antofagasta, fundaron la Liga de Arrendatarios en Antofagasta, fueron expulsados de Antofagasta. Hubo una seguidilla de eventos. Son vidas realmente fabulosas desde ese punto de vista, ¿no? Impresionado. Yo cuando inicié este estudio eh, de mucho ácrata, quedé realmente impactado.
impactado por- primero por esa calidad humana, ¿no? Esa calidad humana, eh, por ese voluntarismo, también. esa voluntad que hoy en día en cierto modo también falta, ¿no? Mm. Eh, ¿cuántas Esa veces disciplina, esa esa disciplina, disciplina, esa autodisciplina, 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 sí, disciplina y esa capacidad de autoformarse, ese autodidactismo tan intrínseco al agitador, al llamado agitador de la época? claro, Prácticamente todos escribían, y si no escribía, lo expresaba de otra forma, ya claro, sea en la música, ya sea en la pintura, claro. ya En sea en el la teatro, oración, en claro, el teatro, claro, pero todos tenían su algo que entregar de alguna forma, alguna vía por la cual dar a conocer ese espíritu revolucionario, ¿no? sí. Y desde ese punto de vista ha sido muy gratificante porque ha sido un reencuentro también con nuestra propia identidad perdida. Sí, Entonces, hacia eso, como para ir redondeando, ¿no? sí. Hacia eso me llevó después ese mismo anarquismo, ¿no? Yo no sé si los demás quieren hacer alguna pregunta, Manuel, porque esto se abre para muchos temas, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a Claro, lograr, ¿no es cierto?, por favor. clausurar todo esto porque es una primera presentación de Manuel, pero la verdad es que estamos arrobados, ¿no es cierto?, por esta experiencia de testimonio, ¿no es cierto?, de oficio, ¿no es cierto?, historiográfico. Rodrigo o Sí, Francisco, ¿no es yo, cierto?, Ricardo, si quieren hacerle alguna pregunta a Manuel. ¿Ah? claro, yo creo que, claro, yo tengo una pregunta y también un comentario anterior, porque tú lo dijiste, Ítalo, esta afiliación de Manuel con San Bernardo, al igual que quien habla. Y San Bernardo es un espacio en donde de alguna forma se ha desarrollado también cierta vinculación con el anarquismo, que no es menor, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que en algún momento fue, ¿no?, una colonia tolstiana en donde participaba Augusto Dalmar, el gran Carlos Pessoa Belli, en los terrenos Exacto. de Manuel Magallanes Moure, San Bernardino de Tomo y Lomo. La Yasnaya Poliana de allá, ¿ah? La Ajá, Exacto, Yasnaya Poliana. exactamente, no había Claro. problema. exactamente. Y claro, entonces hay ya una tradición que seguramente debe haber llegado en espíritu a Manuel, ¿no? Para poder hacer los recorridos posteriores. Y claro, entonces ahí viene un poco la pregunta, Manuel, ¿qué específicamente hoy por hoy, en el 2022, estás trabajando más? ¿Qué es lo que te está inquietando hoy día que pueda significar un descubrimiento, un aporte a todo lo que es este recorrido por el mundo anarquista en estas latitudes, ¿no? Muy buena la pregunta y la agradezco. Eh, Porque claro, yo en estos momentos yo estoy trabajando mucho la historia local de San Bernardo. Eh, Como a nosotros se nos enseñó por generaciones y generaciones una historia oficial de San Bernardo, en la cual Mm, nosotros no aparecíamos, en la cual no aparecen los campesinos, en la cual no aparecen los ferroviarios, en la cual no aparecen las mujeres, en la cual no aparecen los pobladores. Solo recientemente algunos estudios, eh, digamos, de historia y de investigadores locales, no necesariamente historiadores, investigadores locales, han trabajado el tema y han difundido, por ejemplo, el tema de los pobladores, cómo se fue generando la periferia de San Bernardo, cómo fue mutando desde el campo histórico, o sea, desde el contexto histórico, desde el plano histórico, a las grandes zonas marginales de la periferia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy trabajando el tema de los campesinos en San Bernardo, que fue uno de los temas con los cuales yo el año pasado gané el concurso literario local, que hice un trabajo referido a las primeras huelgas campesinas acá en San Bernardo, en Lo Herrera claro. específicamente, en donde también participó eh, digamos, eh, ascendiente mío, ¿no? Las huelgas, primeras huelgas campesinas en Lo Herrera,
generadas por la Federación Obrera de Chile en los años 20, y el título se llama La huelga en el Fundolo Herrera y el asesinato de Luis Rebeco. Ese es un título, y recientemente estoy trabajando el tema de los panaderos, los panificadores en San Bernardo. Otro tema interesantísimo. El gremio de panificadores en los años 20 y 30 eran anarcosindicalistas acá en San Bernardo. Sí. Esos anarcosindicalistas en el año 22, 23, construyeron una panadería obrera en pleno centro de San Bernardo, en calle Eizaguirre con Covadonga. Generaron una propuesta de panadería obrera. Entonces, esa panadería fue atacada obviamente por la municipalidad y por los industriales, que obviamente vendían el pan más barato, etcétera, etcétera. Alcanzó a durar un par de meses, pero dejó un ascendiente, digamos, interesante, ¿no? Un dato no menor. Los panaderos solidarios de San Bernardo, frente a la carestía de la vida, hicieron su propia panadería obrera. Un experimento, bueno, que también lo hacía Recabar en el norte, Claro. pero acá, digamos, tuvo otros ribetes, ¿no? Este era llevado adelante por los anarquistas. Y claro, estoy trabajando el tema de los panificadores, me gustaría también trabajar otros gremios en San Bernardo. Y de algún modo tratando de visibilizar esa historia, pues, de los sectores subalternos, ya que hemos consumido por tantos años nosotros la historia oficial, que San Bernardo lo fundó Izaguirre, que tanto, y hablando de todos los personajes vinosos de la oligarquía chilena. Entonces, bueno, es tiempo ya de comenzar a escribir nuestra propia historia, en la medida en que nosotros seamos dueños de nuestra propia historia, en la medida en que nosotros volvamos a reencontrarnos con nuestra propia identidad perdida, truncada, negada, vamos recién a poder convertirnos en actores políticos de primer orden, ¿no? Claro. Ya sobre un cimiento bien potente, que es nuestra historia. Nosotros somos, nosotros estamos, nosotros somos algo. Claro. Nosotros tenemos historia, nosotros construimos, nosotros podemos. Es eso lo que por generaciones a nosotros nos negaron. Todo importaba menos nuestra propia historia. Entonces, partir por ahí, si hay algo que me ha servido, digamos, el periplo por las ideas libertarias, es precisamente llegar a eso, al individuo. Partamos por nuestro individuo, por nuestro entorno, que es fundamental eso. Sí, claro. Eso es. Absolutamente de acuerdo. Es lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, una memoria de las comunidades, ¿no es cierto? Porque efectivamente hubo un efecto de ruptura, precisamente en tu infancia, ¿no es cierto? Ahí en la década del 80, en la escuela Mahuida, donde estudiaste, y luego en el liceo, ¿no es cierto? Uno de los liceos de San Bernardo. A ti te tocó ver desde tu niñez y tu juventud la ruptura de un tejido social, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese tejido está en el pasado, esa memoria que tú intentas rescatar, ¿no es cierto? Efectivamente esa memoria está todavía con testimonios vivos y en otros casos en las huellas y los archivos, ¿no? Pero ese tejido existió, de tal manera que sería posible reconstruirlo, claro. Absolutamente. Hay memoria, hay fuentes orales, hay archivos, hay fotografías, hay estructuras, hay entorno, hay ruinas. La otra vez le conversaba yo le hablaba, ¿no? de algunos espacios arruinados de San Bernardo, y no solamente de San Bernardo. En los años 20, años 20 y 30, en Peñaflor, hubo una experiencia muy rica de una escuela racionalista,
una escuela racionalista en un contexto tradicional, ¿no? De un Claro, pueblo, digamos, con la oligarquía a cuestas, ¿no? Dominando la élite local, etcétera, etcétera, el terrateniente con Huasca, etcétera. Se formó una escuela racionalista formada por la Federación Obrera de Chile. El edificio de esa escuela racionalista todavía pervive, todavía está ahí, en pleno centro de Peñaflor. Eh, de modo que los vestigios, a pesar de la enormidad del tiempo, ¿no? Eh, para un observador perspicaz, digamos, están claro, ahí aún. sí. Francisco o Ricardo, no sé si tienen alguna pregunta para Manuel. Eh, Sergio también, ¿no? Sergio, no sé si tiene el micrófono abierto. Está abierto, parece. Ah, Ahora sí, sí. ahora sí, ahora recién, Sergio, disculpa. Sí. Sí tengo una pregunta porque está vinculado a mi tesis, digamos, se converge con mi tesis, que es que en base a lo que plantea don Manuel, ¿cierto? La década del 20 sería como la de mayor intensidad del anarquismo en Chile, digamos, sería como eh, digamos, ese encuentro de Salvador Allende de 14 años, se da en la década del 20, y el sindicalismo, el anarcosindicalismo que plantea en San Bernardo, se da en la década del 20, etc. Pero simultáneamente hay una reacción al comunismo primigenio y al anarquismo de que tiene que ver con mi tesis, de la OIT, de la Liga de las Naciones, Ah, digamos. claro. Hay una reacción, ¿cierto? Y es que era que estos anarcosindicatos fueran reemplazados por lo que ellos llamaban el sindicato legal, que no tenía Claro, índole político. exactamente. Y también el Tribunal de Conciliación. Y simultáneamente la figura de Carlos Ibáñez del Campo se transforma como en el enemigo número uno del anarquismo en Chile. E incluso Correcto. él, digamos, enunció una frase que es, cuando asumió la presidencia en el año 27, de que a partir de este momento se acabó el comunismo y el anarquismo en Chile. Y se usaron se usó el instrumento legal, que sería que precisamente el Código del Trabajo, El Código del que es el Trabajo. 31, ¿cierto? Que primero de Exactamente. la periferia de América. Y la represión, digamos, que fue iniciada con la Coruña, la Coruña también ha sido invisibilizada enormemente, y fue una acción, digamos, ¿cómo le dijera yo? La Coruña viene a ser una especie de violencia fundadora de derecho, Claro, y usando la categoría de análisis de Walter Benjamin, ¿cierto? sí. Y el objetivo era anonadar la influencia comunista y anarquista. Una represión, según historiadores actuales como el señor Gress, plantean que sería la masacre más cualitativa y cuantitativa de todas las masacres, digamos. Claro. Superando incluso, claro, la diferencia que tiene con la masacre de Santa María, que la masacre de Santa María representaría una violencia conservadora del derecho, del derecho que prevalecía en el periodo pseudo parlamentario. Mm, La Coruña sería fundadora porque está en función de crear orden para la legislación que viene en la Constitución de 25 y Correcto. la legislación laboral de la OIT, donde Carlos Ibáñez del Campo se transforma en como su vector aquí en la periferia. Entonces, fue muy reprimida el movimiento anarquista, digamos, ácrata, en la década del 20. Fue extremadamente reprimido. sí. Correcto. Esa es entonces, en el momento de mayor intensidad viene la mayor represión, en los años 24, 25, etc. Mm.
Eso, ese es el vínculo que yo, en base a la tesis que estoy desarrollando, converge con lo que usted plantea. Correcto, claro, sin duda. Eh, ya pasada en el marco de la Primera Guerra Mundial, Exacto. acá en Chile comienzan a organizarse lo que eran antiguamente aisladas sindicatos, aisladas sociedades de resistencia, empiezan a unirse, a unarse. Se forma la gran federación de panificadores, por ejemplo, de varias sociedades de resistencia a lo largo del país. Se forma la Federación de Zapateros, se forma la Unión Gráfica, se forma y nacen las grandes centrales sindicales, ¿no? Claro. La Foch ya se había radicalizado con los socialistas y comienza a expandirse a los demás gremios. Ya no es solamente el gremio ferroviario, sino que se diversifica su acción a los diversos gremios del país. Y la otra, la IWW, ¿no? Que nace en Valparaíso en 1918, Claro. Santiago en 1919, ya en línea general. Y en el marco de esto, claro, acompañando este proceso con la Revolución Rusa, el temor de la Revolución Rusa, comienza la reacción oligárquica. La reacción oligárquica. En primera instancia, la reacción oligárquica frente a la amenaza interna pone en boga el tema del enemigo externo. El enemigo externo, Perú, Bolivia, nos quieren atacar. Una historia que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de Chile, ¿no? No era la primera vez que lo hacían, poner en boga, poner en la opinión pública el tema de los conflictos internacionales. De algún modo para desviar la atención pública de los problemas internos y otra forma tener pretexto para eliminar a quienes supuestamente eran los antipatriotas, ¿no? Entonces, la estrategia de algún modo calzaba perfecto. ¿Por qué? Porque los antipatriotas eran los ácratas, los comunistas, precisamente los que estaban generando la agitación social y precisamente los que de algún modo se oponían a este discurso nacionalista y chauvinista. Entonces, era una estrategia que calzaba a la perfección. Es cierto, durante los años 20, a mi juicio, se dio la mayor eh, proliferación del mundo ácrata en Chile, pero también eso se mantiene durante los años 30. Pasada la dictadura de Ibáñez, vuelven a germinar por distintos barrios, estamos hablando ya no solamente en el centro de Santiago, sino que por distintos barrios, Recoleta, Independencias, San Bernardo, Puente Alto, en cada foco del mundo del trabajo, digamos, van germinando iniciativas de corte anarquista o comunista, y de algún modo el tema de las bibliotecas populares, por ejemplo, nunca estuvo tan proliferado como en los años 30. O el tema de los cuadros filodramáticos, cuadro artístico, el teatro obrero, nunca tuvo tanta efervescencia como en los años 30. De modo que, si bien en los años 20 observamos un crecimiento de una proliferación del mundo ácrata en el mundo sindical, durante los años 30, ciertas bases específicas del anarquismo se mantienen en el plano cultural, generando, digamos, instancias asociativas en el mundo cultural realmente fuertes. Imagínense que salían estos cuadros teatrales, como el Luz y Armonía, o el cuadro El Arte, o el Camilo Berniere, salían todas las semanas en la revista Vea. Ahora, imagínense, es como si nosotros, instancias poblacionales u obreras, salieran no sé, pues en el Mercurio, En las páginas sociales. diarios oficiales, es impensado. En esa época, en los años 30, sí aparecían en la prensa oficial porque realmente tenían un trabajo importante, porque realmente estaban haciendo un trabajo que no era menor. Entonces la prensa oficial no podía pasarlo por alto.
De modo que, claro, pues, si bien en los años 20 hubo una proliferación hacia afuera, en los años 30 hay una implosión hacia adentro también, como lo advierte un historiador vinculado al anarquismo, que es Víctor Muñoz también. Entonces hay un crecimiento también, y se mantiene hasta los años 40, se mantiene bien parado hasta los años 40. Hay diversas instancias culturales realmente ricas. Eso. Oye, Muy bien. Ítalo, ¿me permites Sí. antes? Nos quedan unos minutitos porque está Mauricio ahí coordinando y le prometí que más o menos a las 6 vamos a cerrar, así que la pregunta de Rodrigo y quedan muchas posibilidades después para adelante, pero ahí el comienzo. Adelante, Ya, Rodrigo. no. Está bien, cortito entonces. Oye, Manuel, ¿qué viabilidad ves tú hoy, un momento en el cual la educación está en crisis, siempre ha estado en crisis, pero hoy día particularmente se hace notar en muchos aspectos? ¿Qué viabilidad le ves tú al proyecto de Francisco Ferrer y de las escuelas racionalistas que en algún momento tú mencionaste hoy en Chile, ¿no? ¿Se puede replicar esas experiencias que tú viste en Peñaflor y que se dieron en muchas partes de Latinoamérica, dicho sea de paso, ¿no? Desde México al pie? Pero, ¿qué opinión tienes tú respecto a eso, ya que lo mencionaste en algún momento y que me parece que... Perfecto, interesante pregunta. Muy buena. Yo el tema de la educación, más que las escuelas racionalistas seguidos por el modelo de Ferrer, podemos hablar de las escuelas libertarias, ¿no? Las escuelas libertarias Yes. que partieron fue un proyecto macro, ¿no? Un proyecto macro que partieron con las mutuales, la educación en las mancomunales, las escuelas nocturnas. Después le pusieron el sello ferreriano, ¿no? De alguna forma en los años 20, Claro. cuando la Federación Obrera de Chile, frente a la ley de educación primaria obligatoria, que era una ley que surgía como todas las que hacen desde arriba, ¿no? Sin los actores principales que eran los profesores y los alumnos. A eso nunca los convidaron a debatir, nunca deliberaron, no estaban incluidos en el proyecto de la ley primaria obligatoria. Por tanto, estos entes autónomos, que entonces la Federación Obrera tenía autonomía, manejaba sus propios fondos, lo mismo las centrales sindicales anarquistas, ellos mismos empezaron bueno, nosotros tenemos historicidad, tenemos experiencias ricas en autoeducación, visibilicémosla y hagamos un proyecto educativo autónomo, emanado de nuestros propios recursos y sin necesidad de pedirle nada al Estado ni a nadie. Eso fue el proyecto de las escuelas racionalistas en Chile, que se fundaron en lugares apartados. Fue un proyecto hermoso, el primer proyecto educativo realmente autónomo en Chile. Ni la CUP, ni la CHT, ninguna otra central en Chile tuvo esa idea de autonomía y de esa capacidad de mover y de presentar un proyecto educativo autónomo y libre, federativo. Entonces surgieron escuelas racionalistas por distintos lugares de Chile, en Lota, en las minas de carbón, en la salitrera, en la Patagonia, etc. Fue un proyecto increíble que fue reprimido por la dictadura de Ibáñez, después tras la dictadura de Ibáñez y tras la ley del Código del Trabajo, donde los sindicatos perdieron su autonomía, es decir, sus fondos ya no fueron manejados libremente por ellos, sino que fueron manejados desde el Estado por un banco. Claro. Los sindicatos, las sociedades de resistencia, las mutuales, perdieron la capacidad de administrar sus propios fondos. Antes, ¿en qué invertían? En teatro, en escuelas, en prensa, compraban imprentas. Tenían toda una cultura obrera que germinaba en torno a sus propios recursos. Después del Código del Trabajo, todos esos recursos se fueron perdiendo. Ya no administraron sus fondos. Ricardo, finalmente, una breve pregunta, Ricardo. Nos quedan 3 minutitos. Ahí sí, muchas gracias por la palabra, profesor, y por la invitación también. Bueno, yo un poco alejado de los estudios del anarquismo, no. Sin embargo, creo que escuchando esta conversación puedo llegar a la conclusión de que partimos sujetos de estudios que son comunes,
O sea, yo estoy haciendo una tesis que está centrada en las personas mayores, en la vejez, personas que son olvidadas también, que parecen estar olvidadas, ¿cierto? Subterráneas. Primero porque la vejez parece que en un principio se la ligó a la pobreza, ¿no? Los estudios de vejez están muy ligados a la pobreza, entonces se estigmatizó como ser viejo es ser pobre. También porque la vejez, hay una idea extendida de que en el periodo de la vejez uno está fuera del mercado laboral. Y bueno, hay una serie de prejuicios en torno a la vejez, de que es un estado, ¿cierto? Y no una construcción social. La vejez es una construcción social, es una construcción biográfica también. Entonces, compartimos como este foco de estudio en sujetos que parecen ser olvidados, bueno, en el caso de la vejez, no solo olvidados, sino que también marginalizados, ¿cierto? Estigmatizados, una serie de ideas equivocadas. Entonces, yo me pregunto cómo hacemos, o cómo usted, Manuel, ha vivido este trabajo de quizás de visibilizar estos sectores, de estudiarlos, de cómo hacer que nuestro estudio vaya más allá de lo que podemos hacer, digamos, escribiendo, ¿cierto? En el papel. Dice usted que esto va más allá de que el anarquismo, de que sea una teoría, ¿cierto? Es también una acción. Entonces, ¿cómo visibilizamos a estos sectores? ¿Cómo hacemos que resuenen socialmente para que sean visibilizados, para que sean escuchados? Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Claro, interesante la pregunta. Yo creo que, bueno, hay principios básicos, ¿no? Principios básicos que mueven al mundo ácrata. La ayuda mutua, la solidaridad, la asociatividad. La asociatividad, qué importante eso, ¿no? Volver a asociarnos, volver a reencontrarnos, no perder nuestros lazos, no perder nuestros lazos. Es la única forma de hacer frente a una vorágine que nos va a atacar con mayor fuerza si estamos solos e individualmente. Yo creo que la fuerza de la asociatividad es uno de los grandes principios que no, uno de los grandes valores que no debemos perder y que debemos reconstruir. Reconstruir. Antiguamente los viejos, bueno, se juntaban en junta de vecinos, se juntaban en sociedades mutuales, tenían sus focos de sociabilidad, sus puntos de encuentro. Hoy en día uno ve cada día más a estos viejos solos. Y uno mismo también se va quedando solo. Claro, claro. Qué importante desde ese punto de vista es volver a encontrarnos, a asociarnos, a juntarnos, a volver a validar ese principio que pusieron en boga los viejos mutualistas. Solo la fuerza de la asociación, de la mutualidad, de la ayuda mutua, solo reencontrándonos podemos salir adelante y autoeducarnos y hacer frente a muchas adversidades, ¿no? Yo creo que es un principio básico que hay que reconstruir en esta sociedad, sobre todo en esta sociedad. Muchas gracias, Manuel. Claro. Muchas gracias a todos, Mauricio, Sergio, Francisco, Ricardo, ¿no es cierto?, Rodrigo. Mauricio, que es el que nos hace posible la transmisión. Queremos llegar hasta acá, pero va a quedar pendiente. El tema de, ¿no es cierto?, de la tradición anarquista y la educación es un temazo que ya podríamos abrir en otro momento, ¿no? Podríamos hablar toda la tarde de eso. Toda la tarde, ¿no es cierto? Así que celebro yo haber tenido a Manuel, ¿no es cierto?, en esta primera jornada de este año, ¿no es cierto?, la jornada de historiografía. Celebro su camino que es un camino de experiencia, como él mismo nos dijo, ¿no es cierto?, esa idea de caminar y encontrar lugares, ¿no es cierto?, y descubrir personas, espacios, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, camino, experiencia y acontecimiento. Cuando uno camina, ¿no es cierto?, es porque en algún momento uno se abre a algo que va a suceder, a algo que no está calculado, sucede. Su encuentro en Buenos Aires, ¿no es cierto?, con este gran catalán fue un acontecimiento, ¿no es cierto? Camino, experiencia, acontecimiento, para posibilitar efectivamente lo que acaba de decir, y con eso yo creo que podemos cerrar esa palabra, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de
del encuentro, de volver a encontrarse, ¿no? La investigación historiográfica como un encuentro posible con la memoria, ¿no es cierto? Con lo que uno podría llamar el acontecimiento que todavía está vigente, ¿no? La búsqueda fundamentalmente, ¿no es cierto?, de un tejido social que está latente en este subsuelo y que hay que despertar, ¿no? Mil gracias y mil abrazos para todos los que participaron hoy día, desde nuestro querido técnico en la universidad, ¿no es cierto?, que es Mauricio Flores, Manuel Lago, ¿no es cierto?, nuestro invitado de esta primera jornada, Sergio Barrientos, Francisco Gallardo, Ricardo Villalobos y nuestro colega y compañero de trabajo, ¿no es cierto?, Rodrigo Rocha. Mil gracias a todos, ¿no es cierto?, por esta primera jornada. Gracias, Muchas Manuel. gracias a todos. Vamos a seguir hablando entre todos, ¿no es cierto?, para posibilitar otro encuentro. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén Un bien. abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao, abrazo. Gracias.